Hola, sé que hace mucho que no subo un video y si dependo de mis ganas de hacerlo, bueno, pasará un año y seguiré en la misma. Pasaron 7 meses desde que dejé de hacer este tipo de videos, más elaborados o bueno, para mis estándares son más elaborados que los clásicos podcasts. A ver, esto lo estoy diciendo apenas escribí el guión, así que no sé si lo voy a terminar transformando en un podcast, pero síganme la corriente. O ya saben, los ranteos a los últimos casos del manga, que ya voy a tocar esos ranteos más adelante. Si bien ya hice un contenido que se podría llamar como mi retirada, entre muchas comillas, el día de hoy, 28 de mayo, quise hacerlo de forma oficial con un video más serio al respecto. ¿Por qué este día? Fácil, porque este fue el día que yo tomé como el inicio del canal allá en el 2016 con un ranking de openings de Detective Conan. Sí, anteriormente el canal era más que nada de contenido general, pero se volvió un canal dedicado a Detective Conan desde ese momento. Así que celebraré el aniversario número 9 del canal conmigo oficializando mi retirada, que la explicaré por partes. Y si me llegan a notar un poquito, diferente entre cada toma, es que tal vez grabe los fragmentos días diferentes. Bueno, ahora sí, podemos comenzar. Detective Conan se ha vuelto una obra que se podría definir en una palabra: frustrante. Es innegable la popularidad del pequeño detective en el país del sol naciente. Es más, posiblemente Conan se encuentre en su punto de mayor popularidad en estos momentos. Si no, no me explico el por qué todavía no ha sido cancelado, o de plano no dejan a Goyo terminarlo, o no lo termina él mismo. Sin embargo, a mi vista es una obra que hoy por hoy no es solo difícil de recomendar a otras personas por su longitud, sino que la calidad ha sido comprometida desde hace mucho tiempo. Y para empeorar las cosas, el ritmo de publicación es una verdadera prueba de paciencia. Para darles un ejemplo, hace casi un año terminó el manga de Saint Seiya Next Dimension, una obra que su autor vino escribiendo hace 18 años y que su final dejó a muchos con un sabor de boca horrible, ya que luego de ese tiempo el manga parece que sigue en la misma línea de partida para llegar a la saga de Zeus. Con Detective Conan está pasando algo similar, pero a menor escala, ya que no es una secuela del pequeño detective lo que está tardando ese tiempo, sino la saga del buen miembro de la organización conocido como Rum o Damu, como le dice Jin. El 4 de junio de 2025 se cumplirán 11 años desde que esta saga inició, y bueno, si estás viendo este video después de eso, ojalá que ya haya terminado. 11 años. Sí, tal vez no sea tan grave como Saint Seiya, pero nuevamente, no es un manga sino una saga. Incluso los fans de One Piece, que ya querían salir de Wano porque se les hacía eterna, estaban queriendo salir de esa isla, que duró 4 años de publicación. 4 años. No 11. También es cierto que la obra de Conan no es constante con el ritmo. Lo que sí, en cuestión de publicación semanal, llevamos poco más de 4 años. Pero no es lo mismo la percepción de una persona que empieza a leer hoy Detective Conan que la que lleva el manga al día. Para esa persona, como en mi caso, el manga puede ser frustrante. Y un pequeño spoiler, lo es. Pero ya hablaré de eso en el punto siguiente. Otro tema de debate es si efectivamente luego del capítulo 1109 entramos en la saga final, ya que nuevamente se repite el esquema de 3 personajes misteriosos, pero hasta el momento nada ha sido confirmado, por lo que aún luego de 11 años seguimos en el arco de Rum. Volviendo al tema anterior, no solo es que sea difícil de recomendar, sino que esta obra logró lo que yo pensaba imposible: causarme 2 emociones que jamás pensé que tendría con el pequeño detective. El enojo, pero mucho más importante, para alejarme de ella, la indiferencia. Pero exactamente, ¿qué causó dichas emociones? Bien, para poder hablar del momento justo, debo comentar cómo consumí la obra y los momentos que pasé con la misma. Esto lo voy a hacer un poquito más que nada, un poquito improvisado, ya que esta parte me olvidé de escribirla en el guión y Dios, hubiera sido demasiado largo. Pero en fin, es necesario explicar esto para poder comprender la siguiente afirmación que voy a hacer. Detective Conan está condenado a seguir en ese pozo de mediocridad. Si nos vamos a la forma en la cual yo he consumido la obra, bien, primero que nada tenemos
el anime que se estrenó en Argentina en los años 2000, con obviamente el primer doblaje donde los nombres se cambiaban y teníamos a Conan Blasi, Claudia Guzmán, Carlos Guzmán, etc. Así por lo menos lo vi hasta que pude tener internet, donde en un momento dije voy a verme toda la serie desde el principio hasta el final porque quiero ver cuál es el final. Obviamente el final no existía, entonces dije vamos a ponernos al día. Digamos que fue grato mi sorpresa al saber que teníamos más doblaje de los 62 primeros capítulos que llegaron a Argentina hasta el 123. De ahí me tuve que verlos en español de España porque no existía la otra traducción, que creo que había sido entre 2010 o 2011 que empecé a ver ya los capítulos en español. No recuerdo muy bien las fechas. Luego de eso empecé del 124 al 327, que fueron los capítulos en ese momento traducidos al español de España, donde tengo que decir que las actuaciones de los actores de voz españoles fueron excelentes. Incluso yo hasta los tengo grabados, que a Conan de esa etapa de la historia no lo puedo ver si no es que no es con el doblaje en español, porque es excelente. Todos los personajes de hecho, pero bueno, también es cierto de que, obviamente como es una serie con demasiados personajes, se iban a repetir los actores de doblaje. Que bueno, eso es algo que iba a pasar tarde o temprano. Ya después, cuando la serie estaba únicamente con subtítulos en español, es decir, en japonés, y bueno, ya ahí tenía que empezar a hacer un poquito más de esfuerzo porque en esos momentos yo no era tan consumidor de anime en su idioma original, entonces ver subtítulos y además entender qué era lo que estaba pasando en la escena del crimen se me hacía un poquito difícil. Aunque obviamente de a poco iba avanzando. Más que nada porque sabía que en el capítulo 345 íbamos a tener un enfrentamiento contra la organización después de que en el 308 me había quedado con todas las ganas del mundo al ver semejante escena de tensión entre Conan, Jin y Vodka. Y digamos que sí, estaba bastante buena, pero luego de eso vinieron varios capítulos de relleno hasta obviamente el arco de Kir, que estuvo excelentemente construido y con un cambio de animación que bueno, no me gustaba mucho. Bueno, no es tanto animación sino estilo de dibujo. Y digamos que todo bien hasta que llegó la etapa HD. Pero aparte de todo eso, obviamente yo me daba mis descansos porque imagínense verse una serie episódica una y otra vez que te hace usar la cabeza una y otra vez para intentar más o menos entender el caso. Uno termina quemándose. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Terminé quemado. Pero a partir de que empecé con el canal, dije, hey, vamos a continuar viendo el anime. Y ahí fue cuando empecé a leer el manga. Grave error, tendría que haberme quedado con el anime. Pero bueno, al ser un canal de Detective Conan, yo quería estar más o menos a la vanguardia de la información. Otro grave error. ¿Por qué? Porque es mejor no saber nada y simplemente esperar las cosas a estar pendiente de absolutamente toda noticia de Detective Conan, porque si no te vas a estar contando migajas. Últimamente es eso, encontrarte con migajas. Pero bueno, vamos ahora a la parte donde yo les digo el por qué dejé de ver Detective Conan. Bueno, no es tanto como que dejé de ver, pero sí me ha causado esa repulsión de decir, bueno, hasta acá me voy a tomar un pequeño descanso porque si no voy a tirar a esta serie por la ventana. Si tuviera que dar una razón por la cual me alejé de Conan, no puedo iniciar sino por el principio. El caso de la obra de teatro de detectives. O sí, el caso donde Heishi y Kazuha empiezan su relación formalmente. Este caso fue el primer paso, o mejor dicho, el chispazo que encendería mi indiferencia. Didi, ¿el caso es tan malo? La verdad, no. La verdad, el caso está muy bueno, pero sí acarrea bastantes problemas cuando uno lo piensa. Así que vamos a diseccionar esto para que me pueda explayar de mejor forma. Heishi, Kazuha, Conan, Ran y Kogoro están viendo la obra de teatro creada por Momichi Ouka, donde se relata una especie de realidad alternativa donde Heishi está enamorado de Momichi. Sí, algo muy característico de la señorita rica, pero por culpa de un torneo de carutas, ella se encuentra ausente. Por otro lado, empiezan a haber crímenes que involucran a los actores, mientras que Heishi sigue pensando en poner
Un buen escenario para confesarse a Kazuha, no piense que está pensando poner otra cosa. Dando a entender que como buen ciudadano de Osaka se debe declarar ahí. El caso va sobre la marcha mientras que observamos cómo Kazuha parece un poco más relajada en cuanto a actitud. Ya no es que se molesta o preocupa por el tema romántico de Heishi, prácticamente. De la misma forma, hasta a Ran le parece extraño. Se logra resolver el caso y Heishi apurado quiere llegar al lugar prometido, sin embargo no logra llegar a tiempo, por lo que se derrumba y exclama: jaja, soy patético, yo solo quería decirle a Kazuha que me gusta. Volteándose justo, se encuentra a Kazuha acompañada por Conan, quien le pide que repita eso último. Brevemente saltamos a Ran, que está con la otra Kazuha, quien en realidad era la madre de la chica, ya que ella había hecho una apuesta con su hija para ver si podía hacerse pasar por ella, cosa que logró, finalizando el caso con Heishi y Kazuha tomados de las manos. Bien, finalizando este breve resumen, podemos ir al siguiente punto. Iré paso a paso explicando mi problema con este caso. Primero, este caso fue un poco troleo de parte de Gojo. Sí, yo entiendo que el hombre no es ajeno a hacer estas bromas. La cosa es que si nos ponemos a pensar cuál fue el caso anterior de Heishi y Kazuha, y sobre todo la última excusa, nos podemos dar cuenta de algo muy importante. Con este caso podemos deducir lo siguiente: el manga de Detective Conan está condicionado por las películas. Esto es algo que yo doy por confirmado, ya que me parece extraño que la última vez del caso de Heishi, es decir, en el caso anterior, este se había olvidado, entre muchas comillas, de confesarse a Kazuha por estar demasiado emocionado por el caso, cuando es lo único que viene haciendo hace años. Luego de eso salió la película 27, donde tal vez Heishi se iba a declarar a Kazuha, y finalmente este caso luego de la película, lo que me parece terrible. Si tenías que esperar a que termine la película, podrías haber construido mejor el escenario. Ya voy a llegar a eso. Segundo, ¿la madre de Kazuha era necesaria en este capítulo? La verdad, no. Si vemos cómo fueron presentadas las otras madres que se nos fueron apareciendo, pues Yukiko junto con su marido tramaron toda una farsa para hacerle entender a su hijo de la situación en donde se encontraba. Eri tuvo un episodio normalito pero interesante donde Conan se sentía amenazado porque, bueno, esta lo regañaba de pequeño porque metía a Ran en varios problemas. Shizuka, la madre de Heishi, fue presentada como un personaje misterioso, pero la señora Toyama simplemente por una apuesta que pudo haberse hecho en otro contexto que si me esperan tantito se los explicaré. Tercero, la confesión fue, la verdad, agridulce. Casi como si pareciera un premio de consuelo hacia Heishi, cuando se da cuenta de que fracasó y confiesa sus sentimientos al aire. Lo siento, pero eso es que Gojo se la agarró con el personaje volviéndolo un idiota o un tarado. Está en tu elección elegir cuál de los dos fue. ¿Por qué? Fácil. Heishi desde el 3 de agosto de 2011 que sabe que Shinichi se confesó en Londres y quiere tener una confesión similar, no para derrotarlo, sino para dar a entender que están en igualdad de condiciones. Y no lo veo mal porque tampoco está intentando derrotar a su rival de alguna manera, sino simplemente decir: hey, vos te confesaste en Londres, yo quiero tener una confesión similar. No me parece que esté mal. Desde hace 13 años el personaje viene siendo flanderizado, es decir, una de sus características se exageró desproporcionadamente para que lo único que haga sea intentar confesarse, fallando de las formas más tontas, absurdas e irreales que este manga tuvo la desgracia de conocer. El autor convirtió a Heishi en un simple bufón, simplemente porque supongo que se divertía con eso. Creo, la verdad no sé realmente el por qué. Cuarto y quizás el punto más importante, ¿dónde está Momiji Ouka en todo esto? Momiji, si bien es un personaje que odio, siento que en este caso era relevante, ya que si nos ponemos a pensar, todo el caso se prestaba para tenerla a ella y finalmente cerrar esta subtrama de una puta vez. Perdón, se me fue la palabra, pero de verdad, ¿por qué no estuvo? Y me dirán: pero porque el torneo de Karutas. Y yo les digo: sí, pero eso es más una excusa de Gojo que de un motivo de peso real dentro de la historia. Recordemos que esta fue la señorita que compró todo un vagón de tren y fue en tren a Tokio por Heishi. Sí, luego nos dicen que es por un torneo, pero vamos, si se podía ir en helicóptero tranquilamente no era necesario el tren. Que esta chica necesite una excusa para estar con Heishi es lo de menos. Ahora, ¿por qué creo yo que sí debería haber estado?
Punto número 1. La obra de teatro fue escrita por ella. ¿De verdad me tengo que creer que justo ella no va a estar presente cuando fuera Heishi porque justo le salió el torneo de Karutas? ¿Tanta puntería va a tener esa casualidad o no predijo esa casualidad Momishi? ¿Yori no se lo dijo de antemano? Onda, listo, ya Heishi, Hapachan y los parcas de Tokio vienen para mi obra de teatro. Señorita, se acuerda que tiene un torneo ese mismo día, ¿verdad? La puta madre. Hay veces donde estas coincidencias parecen más excusas de un escritor que no sabe cómo sacarse a un personaje de encima y tiene que hacer que el personaje actúe de forma que no lo haría normalmente siendo un idiota. Punto número 2. La obra y el caso tiene como eje central a Heishi y Momishi, debido a que el culpable era el actor que hacía de Heishi en la obra y su motivo era la actriz que hacía de Momishi. De una forma retorcida, Gojo podría jugar con eso, para crear un drama con Kazuha sintiéndose menos, para al final que Heishi aclarara las cosas con la chica, y luego cuando finalmente cerremos esa putísima subtrama de una vez, poder dar pie a la verdadera confesión, o podría haber matado 2 pájaros de un tiro y hacer que Momishi se entere en el momento de la confesión, o que éste le diga algo como agradezco tus sentimientos, pero mi corazón le pertenece a Kazuha, y que ésta ahí aparezca, o recién esté llegando o algo así. Al menos de esa forma cerramos esa subtrama y de hecho podemos jugar más con el concepto, con el punto número 3. La madre de Kazuha tendría un propósito para disfrazarse de su hija, ya que, si lo pensamos, es un poco floja toda la situación de la madre de la chica. Quiero decir, ¿por qué justamente ahora se le dio a la madre de Kazuha hacer esa apuesta? En su lugar, lo que yo hubiera hecho, y es nada más una sugerencia, no estoy diciendo que lo hubiera hecho mejor que Gojo, porque es fácil hablar desde afuera, pero con analizarlo un poco estoy seguro de que si yo, que soy un desastre para componer casos y en general soy de los menos detallistas en esto de crear historias, todos pueden. En fin, que me desvío. Lo que planteo es el siguiente escenario. Antes de la obra vemos una mañana en la casa Toyama, donde Kazuha piensa en Heishi y se siente mal por la situación con Momishi. Ahí podría haber un salto a la obra y el caso, donde al momento que la madre de la chica se saca el disfraz, esta le explica a Ran que se disfrazó para poder ayudar a su hija ya que la había visto muy conflictuada con el tema. Y ahí mostrarnos un flashback de la conversación o algo así. Incluso el disfraz tendría sentido porque sería para despistar a Momishi. Pero ¿por qué insisto tanto en el personaje de Momishi si ella es solo un rival amoroso? Tal vez te estás preguntando del otro lado, querido espectador. Bien, porque gracias a esta jugada de Gojo me demostró no solo a mí, sino a todos sus espectadores que de ser necesario estirará una subtrama por más de 8 años sin una razón de peso. Y al entender eso, yo renuncié a intentar buscarle lógica a este puto manga. Eso se debe a... Anteriormente expliqué que Heishi desde el 3 de agosto de 2011 que sabe que Shinichi le confesó a Ran sus sentimientos. 2 años después, en 2013, Heishi, por su impulsividad al pensar que Kazuha estaba en peligro, tira la siguiente frase. Sin embargo, luego se hace el tonto ya que por su orgullo no puede admitir que dijo algo tan importante en un lugar que no sea como en Londres, como su rival y amigo Shinichi. En parte lo comprendo, querés que ese momento sea especial. El problema es que el autor usaría esto para hacer que el personaje se convirtiera en un bufón, cuya única característica es que quiere confesarse pero no puede. Puedo entender que a los japoneses les guste y se rían de chistes que son idénticos varias veces, como si lo escucharan por primera vez. Sin embargo, creo que haber tardado 11 años para esto fue demasiado, sobre todo si tomamos en cuenta a la señorita Momishi Ouka. Por si la memoria los traiciona, el caso donde al final aparece Momishi es uno que da a entender un par de cosas. Sobre todo que Momishi Ouka no es un personaje, es un recurso. En el caso del Nue, Heishi estaba por declarar sus sentimientos a Kazuha en un lago. El momento era perfecto, no había forma lógica en que esta confesión pudiera salir mal. Lógica es la palabra importante, ya que gracias a la narrativa del caso, Sango Yokomizo llama a las Jietai o las Fuerzas de Defensa de Japón para combatir un perro demonio. En ese sentido, creo que puedo creerle, pero no con un personaje como lo es Sango. Hubiera tenido más sentido si hubiera sido Yamamura, que es más propenso a creer en fantasmas y el folclore japonés en general. En ese contexto se nos presenta en el manga Momishi Ouka,
quien comenta para sí que Heishi es su futuro esposo. Ahí fue cuando lo supuse. Heishi no se va a confesar hasta que le deje en claro a esta niña que no la ama a ella. Es más, en un inicio pensé que era un matrimonio arreglado o que iba a ser algo así, pero llegó la película Una carta de amor carmesí y nope, ya que ni Shizuka, la madre de Heishi, la conocía. O en caso de conocerla, ni siquiera comentó que fueran cercanas. Dicho esto, la película no cerró ninguna subtrama, aunque ya lo sabía debido a que Momishi había aparecido en el viaje carmesí. Y perdón, pero en este panel da una impresión a chica que aceptó la derrota, que pensé que ese había sido el caso antes de ver la película. Ahora bien, Momishi más que un personaje es un recurso para que no se cierre la subtrama de Heishi por Kazuha. ¿Pruebas? Si el personaje se encuentra presente, no se van a confesar, mientras que si no se encuentra presente, tanto Heishi como Kazuha sufrirán una regresión en las neuronas. Prueba A. Durante el caso de la visita al templo, Heishi le dice a Kazuha que hay alguien a quien le tiene que confesar sus sentimientos. Y la chica, en vez de hacer el 2 más 2 más obvio en su cabeza, se queda en plan, ¿quién es esa chica? Yo soy como una hermana para ti, así que me tienes que contar. Prueba B. Durante el caso de los monjes, a Heishi se le olvida confesarse, algo, como dije, sin sentido para el personaje, dándome a entender que, ok, primero se resuelve el tema de Momishi y luego se va a confesar Heishi. Pues no, mi hijo. Resulta que Heishi se puede confesar luego de los eventos de la película en un caso donde Momishi ni siquiera estaba presente. Eso sin contar que Heishi tira la frase, como buen osaqueño que soy, me tengo que confesar en Osaka. Perdón Heishi, pero si vas a estar buscando lugares en todo Japón para hacer tu confesión, que luego tires esa línea demuestra que estás desesperado y te entiendo. Pero es un sinsentido, tal vez si la frase hubiera sido de esta manera, tal vez mi enfoque estaba equivocado, tal vez confesarme a Kazuha en Osaka es lo que debo hacer, si no queda como que sos un tonto que recién ahora se pregunta, tal vez debo confesarme aquí. Y ese es otro problema que no entiendo de la obra. ¿Por qué es necesario que Heishi y Kazuha se confiesen en frente de Conan o en los eventos que aparecen en el manga? Obviamente que yo entiendo que es por, poder dibujar el momento y esas cosas. Pero yo no entiendo cómo, teniendo a los personajes viviendo su día a día, parece como que no avanzan. No era así con los policías, no es así con Sato y Takagi, no es así con Chiba y Naeko, no es así con ninguno de los otros policías, que también tenían sus situaciones amorosas donde también aparecía Conan de metiche, pero los ayudaba y tal. ¿Por qué Heishi no puede hacer eso siendo que es un amigo de la infancia de Kazuha y prácticamente viven juntos? ¿Por qué tengo que esperar a que Conan esté para que ellos hagan un maldito avance? No tienen la excusa de Conan y Ran, que Conan tiene el tema de la PTX 4869, entonces no puede haber un avance. Heishi puede hacer un avance. ¿Por qué no lo hace? Y porque si no, no tendríamos historia. Volviendo a Momishi, que sea derrotada fuera de cámara es anticlimático, pero presenta otro problema. ¿Cuál será la función del personaje ahora? Porque yo entiendo que me han dicho, no te gusta que el personaje haya sido derrotado y vos que tanto tenías ganas de que fuera derrotado ya de una vez. Sí, pero hacelo con un poquito de honor por lo menos. O sea, si ya me la fumé a Momishi Oka en el manga y ya tiene su propia subtrama y todo eso, por lo menos construime esa subtrama. No me la dejes tan tirada de lado, por favor. Porque antes era la tercera en discordia, pero ahora Conantubers como Sherry Ford Mike sostienen que ella tiene que ver con el viejo del halcón, siendo su abuelo. En este punto, espero que lo sea, porque en ningún lado se nos dice que este es el viejo Ouka. Ojalá lo sea, como digo, porque ya de por sí Momishi es más un recurso extiende tramas que un personaje. Si lo pensamos, ¿qué sabemos de Momishi? Nada. Lo único relevante es que ayudó en un momento a su mayordomo Yorimuga, y esto lo sabemos 8 años luego de su debut inicial, más allá de ser una terca como el arquetipo de la niña rica y que está enamorada de Heishi por una promesa, así como que es campeona de las carutas. Si tardaste más de 7 años en contarme el pasado de un personaje, a no ser que sea por motivos de la trama, es decir, un misterio, que, con Momishi no es ningún tipo de misterio porque no lo estás planteando así,
es porque estás haciendo algo mal o directamente no te importa el personaje. Y Gojo demostró que es lo segundo. Sin embargo, en lugar de desaparecer al personaje como hizo con Eisuke, cuando ya no le servía a su historia, Momiji debe enterarse lo que pasó con Heishi más allá de tener un presentimiento. Un evento tan personal, tan complicado para el personaje merecía más. Sí, Gojo hizo tan mal esa confesión que ni siquiera trató a Momiji como un personaje sino como un recurso narrativo. Ni con Shiratori, que en su momento fue el Momiji original, hizo algo así, sino que le dio un tiempo para aceptarlo y buscar un nuevo amor. Gojo hizo tan mal las cosas que me está haciendo defender a Momiji Oka. Mirá lo que hiciste, Gojo. Acá es donde tengo que agarrar a todas las personas que me dijeron: no, lo que pasa es que Momiji va a tener su relevancia en el manga. Solo espérate tantito, ya vas a ver, va a tener su relevancia. O finalmente Heishi va a decirle que no y que quiere a Kazuha. Gojo la apartó del camino, dejó que Heishi se confesara a Kazuha y ahora tenemos a Momiji sin rumbo. ¿Quién se ríe al último, chicos? Soy yo. Pero ni siquiera es una victoria tan agridulce. Dios mío, o sea, Gojo, ¿me estás haciendo defender a Momiji Oka en un video? ¿Estás feliz? Y probablemente que sí, o tus dos monos con sombrero, que son tus editores, deben estar felices. Y aquí es donde seguro les va a pasar lo mismo que a Conan, que cuando le atraviesa el rayo pensante cuando descubre el misterio. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si Momiji no era necesaria o no iba a ser importante para la confesión, siendo un evento previo a la misma, como tendría que haber sido, entonces significa que Gojo atrasó 8 años la confesión sin un motivo aparente. Exacto, recordemos que en el lago Heishi no se confesó porque justo llegaron las Jietai a interrumpirlo, y fue así porque Gojo necesitaba arruinar ese momento para introducir al personaje de Momiji. Pero si Momiji no iba a servir para nada, bien pudo no haber existido y nos ahorrábamos 8 años de esa subtrama de mierda. Perdón, hablé mal, subtrama. Que sean honestos, ¿quién creía que Heishi se iba a quedar con esta chica? ¿Vieron cuando Gojo hizo el capítulo de El primer amor de Shinichi? Bueno, esta vez en lugar de ser un caso fueron 8 años. ¿Cómo se siente haber desperdiciado 8 años en esta subtrama de mierda? Séanme honestos. Los espero en los comentarios, obviamente. Sé que tal vez no fue su intención, pero no puedo evitar pensar que por 8 años estiró una subtrama que siempre pudo cerrar. Y sí, sé que está el tema de los editores, la revista e incluso TMS debe estar presionando para que no acabe su manga. Pero yo no creo que las empresas puedan decirle que no si un autor amenaza con dejar de escribir. Pero bueno, al parecer Gojo no es así, aunque debería al menos poner un poquito de actitud, poder continuar su historia de la forma en la que él desea. Ya tiene más de 60 años, le cuesta escribir los capítulos y estos imbéciles siguen diciéndole: ¡ay, no haga capítulos, no haga capítulos semanales! Chúpenme un pito, mirá. Sí, así de enojado estoy, perdón. Momiji en este caso se notaba a kilómetros que era un personaje que alguien lo obligó a poner y por eso no le tiene aprecio. Yo culpo a sus editores que son jóvenes y creen que son los chistes de jajaja, se cayó en sus pechos o miren, tiene los pechos grandes. Son chistes que pegan en Detective Conan y lo siento, pero no. Para eso me voy a ver una comedia romántica genérica, gracias. Así que sí, lo que empezó fue darme cuenta de que el autor se rió en mi cara durante 8 años para decirme: en estos 8 años estiré una subtrama que pude cerrar desde 2016. Pelotudito. Sé que Gojo no se expresaría así, pero así lo sentí. Entiendo que el fandom estaba más emocionado por cerrar esa subtrama, pero bueno, les dejo este análisis para que lo piensen. Igual, ¿saben qué? Si no están de acuerdo no pasa nada, es solo cómo interpreto las cosas, pero esto fue solo el inicio. Desde ese momento no pude ver más Detective Conan, al menos no de la forma analítica como lo hacía, y me lo dejó claro el siguiente caso. Hablaré de este caso y su impacto de forma breve, ya que, bueno, no es muy relevante en sí, sino más bien para reforzar mi punto de que el manga de Detective Conan no resiste un análisis. En este caso, Ran, por una serie de cuestiones, comienza a recordar un incidente que tuvo con Shinichi de niños, incidente que vimos parcialmente en la película La novia de Halloween. Pero este caso despierta nuevas incógnitas que denotan la falta de planeamiento previo del mismo. Y todo esto se debe a la revelación final, donde Conan se acuerda, no Ran, ojo, que estábamos viendo los flashbacks de Ran Gojo, no los flashbacks de Conan, que conoció a Muro en dicho recuerdo. Y es como, lo siento, pero no. Hasta la confesión de Heishi era rara, pero podías permitirte intentar justificarlo.
De hecho, varios lo han hecho. Más, no puedo creerme que Amuro, a quien Conan conoce desde octubre del 2011, 13 años después, recuerde haberlo visto. Ahora, eso es con Amuro, pero ¿qué pasa con Akai? A Akai Conan también lo conoció de chico y no dijiste nada. Bueno, en el caso de Akai puedo tolerarlo, pero no lo acepto en su totalidad, ya que tiene al menos una excusa y puedo justificarlo con la apariencia del personaje. Sí, no es que sea racista, no soy racista, cuidado. Verán, Akai, cuando conoció a Conan, llevaba lentes y una gorra, por lo que puedo creerme que Conan tardara en recordar a Akai, siendo que para activar dichos recuerdos se necesitó de Masumi probándose un bikini y... ¡ay, Dios, Erogaki! En cambio, con Amuro la cosa es diferente, debido a que algo que caracteriza al hombre es que es un japonés con rasgos extranjeros. Incluso tuvimos ese flashback bonito donde la madre de Haibara le dice que no importa cómo te ves desde afuera, todos tenemos la misma sangre adentro. Sí, un poquito medio turbio la cosa, pero se entendía el punto, era bonito. Debido a eso siempre recibía bullying de niño, Amuro. Entonces, yo me puedo creer que Conan no se acuerde de un hombre random que encontró en la playa hace mucho tiempo, que tenía anteojos y una gorra, sin rasgos demasiado definidos, más allá de ser un extranjero de Londres. Pero no puedo creerme que Conan justo ahora recuerde que ya conocía a Amuro, que ya incluso estuvo en el caso con él. Yo te puedo entender que Ran no se acuerde de Amuro porque no estuvo mucho tiempo con él. Estuvo más tiempo con Kenshi, que bueno, obviamente Kenshi por cuestiones de la trama no se está pudiendo encontrar con Ran, F. Pero no me puedo creer que Conan justo ahora recuerde que ya conocía a Amuro cuando estuvo con él más tiempo en el flashback y se presenta con la misma apariencia que en la historia actual. Entonces, más que como otro atajo narrativo, no lo puedo ver, siendo el máximo problema ahora que la historia no parece escribirse en base a los personajes, sino a lo que Gojo quiera en ese momento. ¿Por qué ahora Conan recuerda a Amuro? Por una conveniencia de Gojo. ¿Por qué Rum puso el APTX cerca de Amanda? Por conveniencia para que pueda tomársela. ¿Por qué Rum no hace ningún movimiento? Porque así podemos generar misterio barato. ¿Por qué Akai no disparó a la cabeza a Jin haciendo que suelte la granada y eliminando o dejando herido a la mayoría de los miembros importantes de la organización para que la historia no se termine? ¿Por qué Conan recién ahora le pregunta a Haibara si es posible que el APTX impida el crecimiento del consumidor? Por conveniencias de guión. Con esto resumo prácticamente todo lo que ha pasado en los últimos 8 años de Detective Conan. ¡Nada! Sí, conocimos el flashback de Koji, la identidad de Rum y más, pero han sido misterios que fueron hypeados demasiado y no alcanzaron las expectativas. El flashback de Kuroda, si bien tiene mejor cohesión que el flashback de Ran, porque realmente hay partes donde quien se está acordando es Rumi, después se acuerda Rum, después se acuerda Kuroda. No es como que Kuroda tiene en su cabeza los flashbacks de los 3 personajes porque no tendría sentido. Realmente cuando ves a Rum en esa época te preguntas ¿por qué el líder lo sigue teniendo en tan alta estima? Si yo fuera el líder no confiaría en un boca floja impulsivo que por sus habilidades comete errores de novato. Contarle su plan a Amanda, no capturar a Rumi o ni siquiera hacer que Bermu cambiara su voz con la de ella para engañarla. Nope. Amenaza a la señora dándole la única vía de escape lo más cerca posible. Además, volviendo al presente, teniendo la posibilidad de hacer que Rum esté al mando de la policía o incluso vigilando a Conan en la escuela, lo vuelven el personaje más circunstancial al ser el hombre del sushi. Gojo, eso ya lo hiciste con Amuro. Amuro es el hombre del café, que va cada vez que quiere algo de Kogoro y encima es el aprendiz de Kogoro el durmiente, que también lo es Rum. Oh, mirá, no se te cae una puta idea, ¿no, Gojo? Dios, perdiste una oportunidad de oro, hermano, para hacer que se vuelva a sentir algo de tensión en este puto manga. Sí, es posible que parte de dicha tensión la generara yo porque, bueno, era muy joven en su momento. Sin embargo, no me pueden decir que la escena con la granada tiene el mismo impacto que Ginny Vodka encerrando a Conan en las casetas. O la tensión de, oh por Dios, Kir le disparó acá y ¿qué vamos a hacer ahora? Pero no, a todos los involucrados les digo lo siguiente. Tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Con esto dicho, cierro el primer punto. Y quedan algunos más por cerrar. Ya hablé de la situación del manga. Tal vez el anime sea diferente, tal vez pueda darme una alegría y lo dudo terriblemente. El anime, la verdad, porque no merece mi tiempo, está horrible. Salvo por algún que otro opening como el
16 But Not Rabu, que se traduce como A 16 Manolo, o mejor dicho, el mejor opening de la era actual, poco más. No me olvido del momento PNG con Chihaya todavía, y sí, es entendible que flaqueen un poco en la animación o en diseño, pero de lo que me quejo es la dirección. Hagan una cosa, cuenten en cada capítulo que vean desde ahora en Detective Conan cuántas escenas tenemos de los personajes estando lejos del punto de vista para ahorrar recursos o dibujos complejos. Hace poco quise continuar viendo solo los capítulos de relleno y era absurda la cantidad de escenas donde los personajes estaban lejos y deformes. Man, quieran un poco a Detective Conan, sí, las películas se ven bien, pero no me puedo creer que la empresa que hizo el capítulo con Ray Curtis, el ídolo del fútbol de Conan, esa ambientación, esa musicalización, esos planos, sea la misma que, bueno, hace esta mierda. Podrían hacer si quisieran un departamento exclusivo para Detective Conan por la torta de plata que hacen al año y no lo hacen. ¿Por qué? Porque buscan la rentabilidad ante todo, es decir, mayor ganancia sobre menor esfuerzo. Pero como dije, al menos las películas están bien, ¿verdad? Bueno... Estoy explicando mi indiferencia ante la franquicia, y si algo he de destacar es que las últimas películas no han sido de las mejores. Una carta de amor carmesí es una película bastante infumable por culpa de Momishi. El caso Zero, si bien tiene un caso interesante, más de la mitad se va en una discusión de un juicio que todos sabemos que Kogoro es inocente, y la otra parte del caso es Amuro no pudiendo ser explorado como un espía de 3 francos. Y también me pueden explicar por qué se está cayendo un puto satélite y no tenemos ni siquiera una llamada de Bermud diciéndole a Muro que haga algo, por favor. El puño del zafiro azul es la peor película del detective lejos. La bala escarlata es pasable. La novia de Halloween, la verdad no he tenido tiempo de hablar de ella, pero es un poquito predecible. El submarino de hierro negro es 10 de 10, mientras que la estrella guía del $1.000.000.000, la verdad es conflictiva. No diría que es mala, sino que es pasable. Pero con el tema de Kaito Kid y Shinichi, que apenas tuvo una mención en un capítulo insinuando que podrían ser parientes, a que el propio autor diga en todo este tiempo no se me ocurrió una mejor forma de incluirlo en la historia, es como... ¿De verdad? ¿Cómo puedo creer en Gojo cuando me dicen más de 28 años no encontraba lugar para la revelación de Shinichi y Kaito como primos? Sin embargo, eso es más actual que el verdadero motivo de mi descontento con la película 27, que no tiene que ver tanto con Detective Conan como tal, sino más con mi vida personal. Digamos que pasó algo que hizo que no pueda y no podré ver a la película 27 de buena manera. Está atada demasiado a recuerdos que prefiero olvidar. Entonces sí, ni el manga, ni el anime, ni las películas me llaman la atención, aún puedo divertirme con la creación de contenido, ¿verdad? Pues no. Mi objetivo en el canal era dar a conocer Detective Conan en YouTube, ya que cuando inicié como ConanTuber en 2016, siendo este antes un canal muy desordenado que inició en 2015, empecé con contenido muy básico, desde tops, curiosidades interesantes, teorías locas, etc. Sin embargo, cuanto más me acercaba al fandom, peor era la cosa, y esto explotó en 2023 con la petición de Mauricio Villarroel, siendo su campaña de doblaje quizás uno de los puntos o eventos que más me hicieron mierda ese año. ¿Por qué? Fácil. Porque por alguna extraña razón la gente pensaba que yo estaba en la obligación, y no es en una cuestión de ay podrías, no, me obligaban a ayudar a Mauricio, cuando el flaco en 2021 nos tiró tierra con la campaña Scarlet Bullet. Entonces ahora yo, después de todo, no tenía interés en colaborar con esta persona, pero lo haría si con su documentación me convencía. Para más información tienen este video, pero para resumir no era un documento muy fiable y aunque no llegaron a la meta, sacaron los capítulos gracias a ayudas externas, o eso es lo que me dijeron. Esto derivó en que parte del fandom, sobre todo los que amaban el doblaje chileno, me tiraron mierda por un buen tiempo. Y sí, no debería ser tanto problema, pero viste cuando te dicen no aclares que oscurece. Así me sentía con el fandom, perdiendo cada vez más las ganas de hacer contenido de Conan, por lo que intenté algo más. Sin contar a Detective Conan como contenido, he intentado hablar de un contenido más general. Así sean animes, mangas, videojuegos. No obstante, hay algo que me gusta llamar desalineación, ahí está, no sé por qué no podía hablar, desalineación entre esfuerzo e impacto.
Es decir, cuando yo pongo un esfuerzo que se nota en mis videos, ya sea con una larga duración o un tema que considero interesante, pero el video no llega a tener los resultados esperados. Según tengo entendido, lo normal para un creador de contenido es que sus videos tengan entre un 10 y 30% de vistas en relación a la cantidad de suscriptores. Poniéndolo en datos más concretos, mi canal llegó a la cifra de 6.000 seguidores. Con esto dicho, según las matemáticas, mis videos deberían, y digo deberían, como un estimado, tener entre 600 visualizaciones a 1800 visualizaciones. De entre los videos que hice, solo 19 superaron la marca de vistas promedio y solo uno de ellos fue realmente exitoso por mi regreso luego de tomarme unas mini vacaciones, así que no cuenta. Y si a eso le quitamos los videos del salseo o critical fandom, que podríamos decir que es trampa a mi vista porque no es un contenido real, 13 son los videos que sí lograron pegar. Pero ahora, ¿cuántos de ellos yo como creador de contenido me siento satisfecho de hacer? 5. Los cuales son el video sobre Lucy de Fairy Tail, la explicación de la polémica de la película 26, el video de Ran, el video de la película 26 propiamente dicho, y el video de Atri My Dear Moments o Atri Mis Preciados Recuerdos. Tal vez piensen, ok, pero estos 5 videos no están mal. ¿Por qué entonces me afectan tanto? Bueno, esto se debe a que los videos que estuvieron por debajo de esa cantidad de visualizaciones fueron 62. Exactamente, en total fueron 62 videos que no llegaron a estar en lo mínimo del promedio. Pero no me detengo solo ahí. De esos 62 videos, 23 fueron hechos como contenido tradicional. Sumado a los 5 anteriores, de los últimos 2 años hice 28 videos que me gustaron hacer y de esos 28 solo sobresalieron 5. En realidad 4, ya que el video de Atri es un caso especial, ya que fue el video que peor recibimiento tuvo en mi canal. No, de verdad, a una semana de publicarse apenas sí tenía 30 visualizaciones. Y sí, no es que sea un video con la super edición ni nada, pero es un video de 22 minutos donde todo el trabajo, guión, grabación, edición de voz, búsqueda de imágenes y edición de video, tienen sus costes. Ese video fue el peor golpe que recibí tanto como youtuber como creador de contenido en general, ya que no me preocupa que un video reaccionando o quejándome y comentando un caso de Conan no llegue a esa cantidad de views. Es contenido simple, casi diría que hasta chatarra, porque no hay un guión o edición, es buscar escenas y escupir bilis como por media hora y listo. Pero hacer horas de trabajo para que el esfuerzo no se vea ya ni digamos recompensado, sino siquiera visto, porque 30 visualizaciones, nadie lo vio. Luego como que fue ganando un poco de notoriedad, sí, pero fue muy poco. Cambié la miniatura, mas no lograba mucha notoriedad hasta ese día. En julio de 2024 se estrenó el anime que adaptaba la novela de Atri. Y gracias a la curiosidad, el video logró pasar y rebasar a todos esos videos sin esfuerzo que había hecho, dándome una alegría momentánea. Pero, como digo, es una alegría momentánea, porque era la casualidad de que justo había salido el anime. Por otro lado, incluso recuerdo cuando YouTube funcionaba estilo tu video tiene que explotar el primer día si no cagaste, donde también aproveché y subí el video de Lucy con el tema del fanservice, el video de la polémica y el video de Ran también. Creyendo que ya tenía una base, me esforcé en hablar de Precure y ahí está, olvidado, ni siquiera llegando a 300 visualizaciones. Es más, hace poco intenté que la inteligencia artificial me creara una miniatura a ver si levantaba un poco y ahí está. Y no, pueden ver que mis miniaturas las hago yo, no las hace la inteligencia artificial. Luego tenemos el tema de gameplays y directos como una forma diferente de hacer contenido y sí, ahí era esperable que bajaran las visualizaciones y por eso no me preocupaba tanto, pero sí el alejarme del momento que está siendo estrenado. ¿A qué me refiero? O sea, subir un gameplay del inicio del juego y yo ir grabando como la 10ª parte. Aunque más adelante me di cuenta que era algo absurdo pensar así porque bueno, nuevo público va a empezar viendo tal vez contenido viejo. Sobre los directos o streamings, bueno, eso sí es un poquito más extenso. A diferencia de YouTube, no voy a negar que inicié en Twitch como un manotazo de último momento para intentar ser relevante o streamer profesional. Al menos fui con esas expectativas y si me había golpeado la realidad en la cara con YouTube, con Twitch fue 10 veces peor. Sentí que estaba en una competencia por atención y no sabía bien qué hacer o qué contenido transmitir. Los juegos más populares como CSGO, o sea, online, lo sentía mal, ya que creo que primero debo preguntar a mis compañeros si desean ser transmitidos o si me dejan transmitir. Imagínense
si tengo que hacer eso por cada partida en el directo. No termino más y no es la idea. Por otro lado, si hablamos de juegos interesantes que pueden llegar a ser entretenidos como los RPGs, y bueno, como que me pareció que me iba a aburrir rápido. Y es que sí, me terminan aburriendo rápido. Intenté como 3 veces el Persona 4 Golden y el Royal me parecía interesante, pero son demasiado largos. En ese sentido pensé encontrar diversión en los juegos estilo God of War, es decir, hack and slash frenéticos e interesantes, que sí streameé todos los que pude, pero me quedé sin el contenido luego del 2, gracias PC por no poder correr el 3, la verdad. E incluso intenté streamear novelas visuales, pero como que es diferente, ya que en el stream siento que tengo que estar interactuando con el público, sino para qué transmitirlo, ¿verdad? Para eso lo juego para mí. ¿Y por qué no hacer un directo reaccionando a cosas o viendo alguna película o anime? Si vieras Detective Conan estoy seguro de que te iría bien. De seguro los estoy escuchando preguntar. Sí, respecto a eso verán. Algo que yo hice una sola vez fue reaccionar a contenido siendo el Opening 53 de Detective Conan. Pero nunca más lo hice, debido a que siento que está fuera de lugar, ya que no tengo los derechos de transmisión. O sea, para yo transmitir mis reacciones y además colocar el contenido, tendría que estar seguro que 1. No me van a banear, 2. Estoy siguiendo las reglas de juego de la plataforma. Así como con YouTube tengo que adaptarme y tuve que hacerlo para que no borraran los videos de Detective Conan y por esa razón ven imágenes de manga que en lugar de estar así, están así, sí, los granos es para que no los detecten el contenido del copyright. Diferente sería si tuviera los derechos o se permitieran reaccionar a clips. Estilo lo que hacen como el canal de La Guardia Reacciona, por La Guardia del Templo, el creador de contenido de Star Wars, o la VTuber Eris. En estos casos ellos reaccionan a videos de youtubers, pero ponen el video original y si el creador del video quiere, ellos están dispuestos a borrar el contenido. Creo que era sobre ellos, que decía que cualquier cosa, si no les gustaba la crítica y demás, que les avisaran y podían eliminar el video. No recuerdo si eran ellos precisamente, pero me acuerdo de alguien que lo hacía y me parecía excelente. Y sí, supongo que podría hacerlo, pero tanto como videos como en directo siento que sería falso. Además, muy reaccionador no soy, ya hablaré del tema. Pero sin usar una cámara o un modelo algo más expresivo es como paso, muchas gracias. Volviendo a los juegos, me gustaría preguntar a los desarrolladores, ¿qué tan difícil es hacer un menú de guardado cuando pones pausa? Sí, te hablo a vos, Atlus, y a toda la saga Persona. Más que nada porque a diferencia de una grabación donde puedo pausar si es necesario o luego pegar varias con edición, en un streaming necesito sí o sí guardar antes de finalizar. Y el problema con eso es que no sé cuánto puede haber entre un punto de guardado y el otro. Por eso la saga Persona, si bien le tengo interés y sí, ya tengo los 3 juegos comprados, se me están haciendo complicados de jugar. Más por el tiempo que tengo ahora, ya hablaré de eso en un momento. El único tipo de juego que podría jugar tendría que ser uno con estas características. 1. Un juego donde pueda guardar cuando yo lo desee. 2. Un juego cuyas mecánicas se encuentre divertidas / entretenidas. 3. Un juego que tenga cierta pausa para poder interactuar con el chat o que sea fácil de manejar mientras presto atención a 2 cosas a la vez, es decir, el chat y el juego. 4. Un juego en el que si me distraigo no cause mayores problemas. ¿Existe un juego así? Bueno, de hecho sí. Genshin Impact. Y digo Genshin y no juegos de Hoyoverse porque el ZZZ no hay tanta libertad como me gustaría. Y el Honkai, bueno, mucha historia y batallas por turno. Sueño. En fin, si quiero puedo estar viendo el chat mientras llego al destino o cuando obtengo recompensas. La historia la verdad no me interesa mucho, así que puedo leerla o saltearla. Me gusta el sistema de combate lo suficiente como para hacer stream de ello, pero hay algo que no tiene que ver con el streaming en general, sino en cómo me encuentro yo. En ese sentido, hacer directo era más llevadero para mí que hacer videos. Quiero decir, en lugar de tanta planeación y guión, etc., era simplemente prender el directo y ser natural. Pero al finalizar dicho directo me quedaba con una sensación extraña, que no me gustaba. No sé si lo podré poner en palabras, más que nada me sentía incómodo. Si no estoy mal, creo que se debía, y eso lo estoy razonando ahora, que sentía que justamente elegía Twitch porque pensaba que era más fácil. Mas no es así. Tomemos en cuenta que para ser un streamer exitoso, o al menos en mi cabeza es así, hay que crear una comunidad. Bueno, luego entendería que lo mismo es para YouTube. Pero si voy a hacer directos, sentía que tengo que atraer más audiencia.
Para lograr eso había que tener otro tipo de cercanía, con lo que nos llevaríamos a una pequeña subsección de este video llamada las redes sociales. Algo que estoy seguro que no muchos saben es que este canal tuvo un Discord, bueno, técnicamente dos, que fueron eliminados en muy poco tiempo. Es más, el segundo alguien me lo había creado bastante más detallado y me sentí muy mal por eliminarlo. ¿Pero por qué hice esto? Para crear una comunidad fiel. Y es decir, ¿por qué lo eliminé? Bueno, ya lo van a entender. O al menos es lo que me pensaba. Ahí me di cuenta de que no soy bueno para nada manejando a grandes masas. Al iniciar con Discord habían personas que sentían que se aburrían. Eso me hizo darme cuenta de algo, que debía sí o sí gestionar a dicha comunidad, y al poco tiempo me quedé pensando en lo siguiente. Apenas si tengo tiempo para hacer videos. Bueno, ¿es necesario que haga un Discord? En Instagram, en Twitter, en TikTok, la respuesta es no. Y no tengo gran interés en gestionar una comunidad que algunos locos me preguntan si podían pasar imágenes más 18 en el Discord, y es como no. Es ahí donde me di cuenta de que no sé si no tengo el carisma, pero el ánimo de gestionar algo que yo considero un hobby como si fuera mi vida, y es como que no. A mí me gustaba el canal, pero en el sentido de hago video semanal, lo ven, si desean escriben comentarios y así en un ciclo. Obvio, los videos con el tiempo van a mejorar, aunque en cuestión de edición no fue así por culpa de TMS y Shogakukan, que se ponen en plan jajaja te bloqueo el video. Sin embargo, cada vez que hacía un video pensaba que puedo decir para intentar darles un poco más de mi opinión, ya sea soltarme un poco en mis expresiones o haciendo más conexiones entre temas. En cambio, ser un streamer es como o estás 24/7 en tu canal haciendo mejorar tu marca, o será muy difícil que alguien te vea. Ya sea que hagas clips, emisiones de juegos, reacciones de contenido, dinámicas con la comunidad, subir tus directos a un canal de YouTube, hablar de cualquier cosa, pero eso ya no es hobby, eso ya es un trabajo. Yo respeto mucho a los youtubers y streamers que tienen esto como un trabajo y salen adelante. Son personas que tienen un equipo, editores, artistas, etc. y que los apoyan. Y bueno, a aquellas personas que hacen absolutamente todo solo y están en el éxito, yo los respeto todavía más. No estoy diciendo que esté mal, porque me han preguntado e incluso he considerado la posibilidad de tener un editor para mi canal y delegar trabajo. Estaría muy bueno de hecho, pero no lo haré. A mí me gusta que lo que hago tenga un valor especial para mí. Si veo este canal, sé que son los frutos de mi esfuerzo. Incluso recuerdo que hay algunos videos, sobre todo los primeros, que tienen una miniatura diferente. Eso es porque alguien se había ofrecido a ayudarme. Incluso Kibioro me hizo el banner del canal, que bueno, en los directos aparecía su nombre como la firma del banner del canal. Pero en ese momento sentía que no podía remunerar sus ayudas y no me sentía bien haciendo que el canal fuera un equipo de trabajo en lugar de uno personal. Volviendo al tema de Twitch, y como si fuera poesía, un mes luego de decir que dejaba de ser un conantuber, encontré chamba y empecé a trabajar. Por lo que intenté nuevamente ser streamer, pero si antes terminaba como destruido, ahora era 10 veces peor. Creo que se debía al hecho de que trabajaba todos los días y no podía hacer streaming, y el único día que podía hacer streaming eran los sábados a la tarde, como que me venía todo el cansancio de la semana. Si a eso le agrego de que no tengo tiempo en la semana para hacer más directos, o tendría que estarme quemando en vida para poder realizarlos, es decir, volver del trabajo y prender streaming, y es como jaja, no. O hago stream una vez a la semana, o saco fuerza de flaqueza para intentar ser constante, y como que no. Al menos yo no me siento cómodo. Además, los sábados, como mencioné que sería el único día que puedo hacer stream, termino muy agotado. Eso, o tomo el sábado como un día tranquilo y el domingo intento levantarme para hacer un directo, tomando en cuenta que es el único día que tengo para dormir. Y como que es un absoluto no. Finalizando este punto con la siguiente reflexión. Ser streamer no es para mí. Es demasiado trabajo para alguien que solo quiere hacerlo de vez en cuando, sin la ventaja de que los directos se guarden. Así que mi contenido, o al menos el que siento que me gusta hacer, es videos. Sin embargo, hay un tema más. Durante 9 años he creado contenido, aunque no haya sido en este canal todo el tiempo. Bueno, sin contar Detective Duelista, este año ya serán 10 años creando contenido, y mi forma de hacer videos ha cambiado, algo esperable, ya que si me la pasara haciendo el mismo contenido, bueno, no creo que hubiera mejorado.
seguiría con los tops de casos, el intento de análisis a los personajes que ya establecí que no tiene sentido, y algún que otro top de opening o ending tal vez actualizado. Aunque eso de no crear el mismo contenido en mi caso me hundió para mal. Intenté innovar tanto que terminé perdiendo al público que consumía mis videos. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? El único formato que hacía últimamente era quejarme. ¿Pero por qué? Bueno, porque funcionaba. ¿De qué sirve ponerme a hacer un video elaborado de algo que me gusta, por ejemplo, Oshinoko, que honestamente terminé de leer el manga y lo tengo completo y me pareció excelente el final? Pero bueno, este no es un video de Oshinoko. Si al final reaccionar de forma exagerada pero honesta va a terminar siendo más beneficioso para el canal. Sé que me dirán que no es así, pero al menos eran los que mayor tipo de interactividad tenían. Sí, no voy a negar que me encanta quejarme de Detective Conan. Rantearlo a morir es una cosa que podría hacer, pero la burla solo genera un efecto negativo en mí. Cuanto más lo hago, más pienso que no estoy disfrutando de la serie, sino disfrutando de que esté en la mierda. Y la verdad es que no estoy contento con que Detective Conan en cuestión de historia sea una porquería a día de hoy, pero tampoco estoy contento con solamente escupir bilis. Podría hacer un video diciendo Detective Conan no es malo, pero quieren que les mienta y sea un falso positivo. Nah, para eso ni intentarlo. La única forma en la cual hoy en día me puedo tomar a Detective Conan es como contenido irónico y apagando el cerebro. Y cuando pasa eso, lo mejor es alejarte de la franquicia o buscar un nuevo camino, el cual a mí me llegó gracias a una historia sobre romance entre una princesa y un gato. No es broma. Nora to Uyoto Noraneko Hato. Esa es la historia. ¿Cómo se traduciría el título? Como Nora, la princesa y el corazón del gato callejero. ¿De qué trata dicha historia? Es una comedia romántica con toques eróticos sobre cómo la princesa del inframundo debe ir a hacerles entender a los mortales que la muerte sigue siendo algo que tienen que aprender a respetar y no olvidarse, ya que la matriarca del inframundo está diciendo de que, bueno, los humanos con toda la tecnología y tal, como que nos estamos desvirtuando del camino, podríamos decirlo de esa manera. Creo que era por cuestiones de la tecnología, esa parte no me acuerdo muy bien. Aunque justo se encuentra con Nora, cruzando sus caminos, dando pie a situaciones graciosas y mucho más. No solo tenemos a Patricia, la protagonista, sino a Michi, Sachi y Yuki, cada una con una historia que me hizo reflexionar, divertirme, espantarme, sentir mariposas en el estómago y, para qué mentir, emocionar hasta sacarme lágrimas. Sí, luego de la primer ruta, es decir, la de Michi Kuroki, que sí, debería haber sido Patricia la primera, pero yo la leo en el orden en que me sale del Q. Terminé aplaudiendo ese final. Eso sin contar el final de las rutas de Yuki y Shachi, que son hermosos. Y qué decir del de Patricia. Excelente. Cuando finalicé todo el juego me sentí no realizado. Completo. Ahora, si intento recordar qué clase de obra me ha hecho sentir así a lo largo de mi vida, han sido realmente pocas. Historias como Yu-Gi-Oh! Hasta donde llegó Gallop, más que nada con 5DS porque, bueno, estaba en ese momento justo que tenía que ver Yu-Gi-Oh! 5DS, Fairy Tail y algunas otras contadas. Pero desde que inicié con las novelas visuales con el Doki Doki, todas me dejaron algo que recordaré. El Doki Doki, bueno, fue toda una experiencia. Mablab siendo una hermosa historia de crecimiento, Atri siendo una preciosa historia de recuperación, Marco y el Dragón Galáctico siendo la cosa más épica que he visto en mucho tiempo, y yo quiero de lo que fuma el escritor que escribió Marco y el Dragón Galáctico, porque es una historia que uno dice qué carajos está pasando acá todo el tiempo. Nekopara volviéndome furro, aunque solo jugué el volumen 0. Find Love or Die Trying fue una experiencia interesante pese a no tener actores de voz. Planetarian, si bien al principio me pareció una novela algo para el tramo final había logrado conmoverme. Saya no Uta me hizo cagarme en los pantalones con el terror. Si ya Doki Doki me hizo sentir terror, lo que me hizo sentir esta novela fue como Y hasta el momento Renai Royal me está pareciendo una excelente historia para matarme de risa. En estos 2 años desde que retomé Mablab he descubierto una nueva forma de consumir historias que me hicieron pensar ¿hace cuánto que no sentía esto por Detective Conan? Y la verdad, la respuesta fue muy fuerte. Hace años que siento que esta obra no me genera nada. No es ya simplemente enojo, sino que no hay nada. Para ejemplificar un poco,
Vos cuando querés generar algo al espectador construís el momento. Se presentan a los personajes, se presenta el escenario y se realiza el evento que estás planeando. Bueno, en Detective Conan ese evento que tendría que ocurrir nunca ocurre. Construís el momento, se presentan a los personajes, pero lo que tendría que pasar no pasa. Hay un caso genérico y seguimos en ese ciclo una y otra vez. Eso es Detective Conan hoy en día. Me gustaría agregar, porque esto lo estoy agregando ya cuando estoy haciendo la edición del audio, que una cosa es esa estructura cuando Conan no tenía ningún tipo de información sobre la organización de los hombres vestidos de negro. Sin embargo, es hasta ridículo a hoy en día que sigamos con esta estructura. Detective Conan tenía que evolucionar y no lo hizo. Hace 8 años, 8 que se dejó la bomba de que Shinichi Kudo estaba vivo y aún no hacen nada con eso. Hace 8 años nos presentaron que Amuro junto con Akai y los padres de Shinichi tuvieron una reunión sin saber de qué hablaron todavía. Y Shinichi no tiene ni idea de qué hablaron sobre eso. Luego de ver las absurdas conclusiones de que Rum es el vendedor de sushi, que tengamos que seguir protegiendo a Haibara después de lo del tren, que el caso del pasado ocurrió porque Rum fue un tarado y no por un enfrentamiento estilo choque entre lo rojo y lo negro, donde podríamos haber visto un poco de ingenio de todas las partes, que Conan ya no se intente ocultar y diga cosas obvias para que la trama avance, que Haibara siga ocultando información porque LOL. ¿Qué pasó con Masumi buscando el APTX o Akai descubriendo lo de su madre? ¿Eso quedará para más adelante? ¿Seguimos con esto? Gojo promete tantas cosas con estas subtramas que para el momento que las reveles ya perderán su impacto. De hecho, ya perdieron su impacto, Gojo. Cuando Conan, en lugar de preguntar a su padre por un nombre tonto, no se le ocurría lo del anagrama, y aquí necesitamos a Heishi arruinando otra oportunidad de la confesión para que le diga al detective algo que él ya sabe. Si comparo lo que me hicieron sentir las novelas con lo que me está haciendo sentir Conan desde 2018, es una abismal diferencia. Detective Conan llegó a un punto en el que me es completamente indiferente. Y no, si me escucho exaltado no es porque estoy enojado con la obra, porque por lo menos al menos me generaría algo, sino porque ya estoy cansado de este texto. Claro, Conan, menciona a Shinichi, estando no solo Amuro sino Masumi presente. Por supuesto, Gojo, engañame con lo de Itakura en un caso random que no tiene nada que ver con nada. Por supuesto. Ah, que viene un caso de Nagano donde al menos los policías tenían algo para decir. Ajá, por supuesto, Gojo. Te voy a creer que los policías de Nagano ahora son el Takagi 2.0 y la Sato 2.0, de verdad. Que recién en 30 años me confirmás que Shinichi y Kaito son primos con una sola pista tirada en un capítulo hace como 20 años. Mira vos. Podría seguir, pero creo que ya me entienden. Ahora bien, ¿por qué no hago contenido de novelas visuales? Eso ya lo expliqué. No son vistas. Y si bien el video de Atri pegó una excelente remontada, no es la norma, sino una excepción. Miren simplemente los números. Sobre Detective Conan, como dije, ya no intentaré analizarlo porque no tiene caso. Si Gojo se pasó por el arco del triunfo, el desarrollo natural de la obra, que sería cerrar la subtrama de Momishi para luego hacer la confesión de Kazuha, o Heishi, da a entender que bien podríamos tener una escena donde Masumi se entere fuera de cámara que Subaru es su hermano, o peor, que Shinichi descubra quién es Rum sin mostrar el momento de la revelación. ¿Quién me lo puede negar? Si Gojo ya se pasó por el arco del triunfo el desarrollo de una subtrama que alargó por 8 años, bien puede hacer lo mismo aquí. Ojalá y no, pero bien puede hacer lo mismo que con la fiesta del té. ¿Se imaginan que en un flashback Conan diga: oh sí, mi padre me contó de cuando Amuro y Akai se apuntaron con las pistolas y les ofrecieron té? Cuando lo más interesante sería descubrirlo en el instante. ¿O acaso olvidamos el impacto que tuvieron las identidades de Jody y Araide en primer lugar? Es más, ya lo ha hecho. Nosotros como audiencia ya sabemos quién es Rum, mientras que Conan aún intenta deducirlo. Y es como ya está Gojo, hace que el niño lo descubra, porque cuando quieras hacer la revelación a nadie le va a mover nada. Con este video pongo fin a mi relación con la obra, desde el punto de vista de creador de contenido. A partir de hoy seré simplemente un consumidor casual. Si quieren otros creadores de contenidos de Detective Conan, se los voy a dejar en la descripción. Seguiré leyendo
Cuando me interese, mis pensamientos quedarán para Twitter, si quieren pueden seguirme ahí, pero ese impulso que tenía de hablar de los casos o de lo que me molestaba de la obra o de lo que últimamente estaban haciendo bien, que son pocas las cosas, pero dentro de todos estaban haciendo alguna que otra cosa bien, ya ni siquiera está en mí. Debido a que esta obra ya me es indiferente. Si le sigo teniendo cariño es por lo que me entregó en su momento y los hermosos momentos que viví, pero solo en recuerdos. Antes de irme, quería dar un mensaje final para aquellos que me han seguido y pese a los cambios sean gracias. Les estoy agradecido de todo corazón. Sé que no he sido el mejor youtuber ni el más consistente y sé también que con los múltiples intentos de diferentes canales, nada salió como quise realmente. Pero no quiero dejar que este lugar desaparezca, quiero dejar su recuerdo bien en alto. Así que quiero despedirme de todos. Están más que invitados a seguirme en mi otro canal si les atrae ese tipo de contenido. Atesoraré todo lo que Detective Duelista me dio y a las personas que conocí en estos 9 años. Pero es hora de pasar página. Me encuentro feliz haciendo otra clase de contenido en Nekosagi. ¿Será mejor o será peor? La verdad no tengo ni idea, pero lo estoy disfrutando como no tienen idea. Y por cierto, siempre me quedó esa espina de no hacer un canal dedicado a visual novels, así que ahí tengo un canal extra, pero todavía no sé muy bien qué hacer con él. Eso tal vez lo comente más adelante si es que me dan interés el tema. Dicho esto, creo que no me dejó nada importante para hablar, así que muchas gracias por ver, los espero en Nekosagi Unbound, si desean seguirme, y adiós.